Pues bueno, ya estamos aquí en nuestra serie titulada El Padre Nuestro y el día de hoy nos toca ver la lección número 3, la cual le he titulado La Casa de Dios. Y bueno, vamos a comenzar con Mateo capítulo número 6, versículo número 9 como base. Estamos hablando acerca de la oración, pero sobre todo de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Eso es lo que estamos tomando como base. Y dice de esta manera en el versículo número 9 de Mateo 6, ustedes deben orar así, dice Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hasta ahí. Queremos explicar el Padre Nuestro, palabra por palabra, renglón por renglón, para que quede claro en nuestros corazones y que nosotros podamos disfrutar de la oración ante Dios. Que podamos tener esa comunión con Dios de una manera efectiva. Porque eso es lo que quiere Jesucristo, que nosotros dependamos de Él directamente. Si bien es cierto que cuando comenzamos el camino cristiano, no sabemos orar o nos da pena, no sabemos qué decir, porque realmente orar es fácil. Pero cuando comenzamos no sabemos cómo, y es bueno que alguien ore por nosotros. Pero cuando ya tienes 6 meses de seguir a Jesús o 1 año, es muy importante que tú ya aprendas a orar delante de Dios, para depender directamente de Él. ¿Verdad? No que de repente andas buscando a ver quién ora por ti. Por eso esa es la intención. Y sobre todo que estamos viviendo momentos críticos como humanidad. En todo el mundo, ¿verdad? Con esta pandemia, la gente necesita y necesitamos una paz, una confianza, una seguridad, y solamente en Dios la vamos a encontrar. Y para esto se necesita la oración, conectarnos con nuestro Dios a la manera de Cristo, como Él lo ha establecido. Es por eso que estamos estudiando el Padre Nuestro. La semana pasada hablamos esa pequeña frase que decía así, Padre Nuestro, y aprendimos varias cosas. En esta ocasión, la siguiente frase que vamos a aprender es cuando dice que estás en los cielos. Al hablar que estás en los cielos, podemos entender que es la casa de Dios. La casa de Dios, ¿verdad? Él está sentado en su trono, pero es en los cielos. Y vamos a ir explicando acerca de esta casa que está en los cielos. Y bueno, la mayoría tiene su casa. Como personas tenemos nuestras casas y algunos otros dirán, bueno, yo no tengo, ¿verdad? Pero bueno, tienes una rentada, prestada, alquilada, como se diga, pero tenemos una casa donde vivir. Y hay de todo tipo de casas, ¿no? Hay casas muy grandes, chicas, hechas de bloc, de ladrillo, otras de tabla roca, de madera, unas muy elegantes, unas sencillas, de todo tipo, ¿verdad? Hay hasta de cartón, de láminas, de todo tipo. Pero bueno, también es importante aclarar que el que no tiene casa, Dios es poderoso para bendecirnos con una. Solamente es cuestión de pedirlo y esperar el tiempo. Ahora, hablando acerca de las casas, busqué cuáles eran las casas más caras del mundo, las casas más opulentas, más elegantes, ¿verdad? Ahorita les digo la razón por lo cual busqué esto. Encontré las 4 más ricas, ¿verdad? Hay muchas más, pero las 4 más ricas. La primera cuesta $139 millones y está en Inglaterra. Tiene 3 piscinas, 137 habitaciones, tiene 3 jardines, y ya se imaginarán qué cosas más. Es la más cara del mundo, ¿no? Está otra que vale $135 millones y está en Colorado. La tercera vale $125 millones y está en la Florida. Y 65 millones es la número 4 de dólares y está en San Francisco, California, y de ahí las demás, ¿no? Y es interesante que son casas muy lujosas, muy costosas, muy elegantes, precios que uno ni se imagina, ¿verdad? Todo lo que le meten, ¿no? Entonces, pero todas estas casas, y aún sean sencillas, y aún sean opulentas y lo que quieras, son casas que aquí se van a quedar cuando uno muera. Buscaba las casas más caras porque me ponía yo a pensar, ¿cuánto cuesta la casa de Dios? ¿De qué está hecha? ¿Qué hay ahí? ¿Qué no hay ahí? ¿Verdad? Se me hizo muy interesante. Pues déjame decirte que la casa de Dios es una casa tan hermosa y tan bella que podemos encontrarla en Apocalipsis 21, del 1 al 27. Ahí está descrita los materiales. Ahí está descrito lo que encuentras y lo que no encuentras.
Y es una casa donde Dios quiere que estemos ahí con Él eternamente. Cuando partamos de esta vida, Dios desea que tú y que yo estemos en esa casa. Por eso cuando se ora o cuando uno está con lo del Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, lo primero que se nos viene a nuestra mente, a nuestro corazón, la casa de Dios, donde vamos a estar eternamente. Y de esto se trata el tema. Ahora, déjeme decirle, Dios tiene dos casas. Dios está en todas partes, eso es cierto. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en lugares que nosotros ni nos imaginamos, porque Dios es omnipresente. Lo dijimos la lección pasada, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero Dios tiene básicamente dos casas. Una está en el cielo, otra está en la tierra. Por ejemplo, si hablamos acerca de la tierra, de este planeta Tierra, Dios habita aquí en este planeta, en todos los planetas, pues Él es dueño de todo el universo, de todo lo visible e invisible. Pero la casa de Dios no está en un lugar material aquí en la tierra. ¿Saben cuál es la casa de Dios aquí en la tierra? El ser humano. El ser humano, o sea, nosotros. La gente que se ha arrepentido de su vida pecadora, de la vida de maldad, que le ha pedido perdón a Dios con lágrimas y Señor, perdóname, necesito tu perdón, entra en mi corazón, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 11 al 12. Cuando uno le dice, Señor, entra en mi corazón, como lo dice Apocalipsis 3, 16. De esa manera, entra Dios en nuestro corazón y nos convertimos en la casa de Dios. Por eso Jesucristo dice, ¿verdad? A través del poder del Espíritu Santo, por boca de Pablo, en 1 Corintios 3:16, dice de esta manera. Dice, en la versión Biblia latinoamericana, dice que no saben que son el templo de Dios, o sea, la casa de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Le está diciendo a los que ya se arrepintieron y que están siguiendo a Jesús como el Señor de sus vidas, que están practicando la santidad. Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Así es que la casa de Dios aquí en la tierra somos nosotros los que hemos decidido dejar esa vida de pecado, lo que prohíbe la Biblia. Entonces, ahí está la casa de Dios aquí en la tierra. La segunda casa, ¿verdad?, es en el cielo, de lo que estamos hablando en este tema. Por ejemplo, Jesucristo nuestro Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, dijo que en la casa de Dios, en la casa de mi Padre, dijo Jesús, hay muchas habitaciones. Voy a ir a prepararles una para que cuando ustedes vayan a ese lugar, vivan conmigo eternamente. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, versículo número 1. El Salmo 23, al final, en el versículo número 6, dice, y en la casa de Dios viviré eternamente, por largos días, eternamente. Imagínate qué hermoso, todos queremos ir a ese lugar, un lugar donde hemos dicho ahorita que Apocalipsis 21 del 1 al 27 describe la belleza de esa casa, donde sobre todo que está Dios. Jesús también le dijo a Poncio Pilato, ¿verdad?, cuando lo tenía allí enfrente, que lo iban a condenar y que la crucifixión y todo eso, le dijo, mi reino no es aquí, mi reino no es de este mundo. Le estaba hablando de su reino, ¿verdad?, allá en el cielo, que también vamos a hablar en la quinta lección, vamos a hablar esa frase, venga a nosotros tu reino, lo vamos a explicar más a fondo, con más detalle. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12, del 1 al 4, él explica que la casa de Dios, que está en el cielo, no es este cielo que vemos, ¿verdad? El cielo que ven nuestros ojos no es, sino que él ahí explica que hay un tercer cielo. Es este cielo que vemos, pues con los ojos lo podemos ver, ahí no es la casa de Dios. Hay un segundo cielo que solamente con los telescopios se pueden ver, ¿verdad? Están los planetas, las estrellas, fugaces, todo eso, solamente con los telescopios. Es el segundo cielo. Pero hay un tercer cielo que no se puede ver con estos ojos, solamente con el Espíritu, o solamente cuando morimos.
Solamente muriendo podemos viajar hasta aquel lugar de la casa de Dios donde podemos ser juzgados. Y ahí Dios puede decir, pásale o no vas a entrar. Y eso es otro tema. Pero es lo que dice el apóstol San Pablo, que hay 3 cielos. Ya dijimos 2 de Corintios capítulo número 12, versículo del 1 al 4. Así es que ahí está. También quiero decirles que esta promesa del cielo, de la vida eterna, no solamente es para unos cuantos. La vida eterna está hecha, es una promesa para toda la humanidad. Hay gente que dice, no, unos cuantos. Hay algunas religiones que hasta se atreven a decir, solamente 144,000 van a entrar en el cielo. No es así. La Biblia habla y explica en Apocalipsis 7:9 que de toda lengua, de toda tribu y nación va a haber gente en el cielo y van a ser más de 144,000. Entonces, es cierto, ¿verdad? La Biblia explica ahí mismo en el versículo número 7 y 8 de Apocalipsis 7 que son 144,000, pero de la tribu de Israel, de los pueblos de Israel. Pero después viene que es para toda lengua y nación. Y ahí estamos incluidos los mexicanos. Gracias a Dios por eso. Entonces, ahí está, la casa de Dios, ¿verdad? Somos nosotros aquí en la tierra. Si tú ya aceptaste a Jesús, si ya te arrepentiste, si lo estás siguiendo, quieres obedecerle, tú eres la casa de Dios. Todo aquel que lo acepta. Pero la casa donde vamos a vivir eternamente, pues es en el cielo. Es una promesa que está en la Biblia. Juan 14, versículo 1 en adelante, usted lo va a encontrar. Entonces, ahí está la bendición. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la casa de Dios? ¿Qué es lo que hay y qué es lo que no hay? Les he venido comentando, Apocalipsis 21, del 1 al 27, lo explica. Yo solamente voy a hacer algo breve, voy a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, en la casa de Dios, no hay muerte, no, ya no existe la muerte, nadie va a morir, hay eternidad. Por lo cual no hay enfermedades, no hay dolor, no hay llanto, ni lágrimas, no hay lloro, porque pues ya no existen estas cosas en la casa de Dios. Ahora todo es sanidad, bendición, libertad, alegría, gozo. No hay injusticia, no existe eso allá, la injusticia. El temor ya no está ahí. Con decirles que ya no hay necesidad de un sol. O sea, ya no, el sol que vemos ya no existe. La Biblia dice ahí en Apocalipsis 21, del 1 al 27, que ya no hay necesidad de sol porque la luz que necesitamos, ¿quién creen que es? Jesús. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que necesitamos. Así es que Él nos va a alumbrar su propia presencia, su misma presencia, como si fuera de día todo el tiempo. Imagínate, qué gran bendición. La Biblia también dice que no va a haber en ese lugar cobardes. Cuando se refiere a cobardes, según Mateo 11, versículo número 12, se refiere a gente que no quiso aceptar el evangelio por cobardía. Hay gente que es muy valiente. Hay gente que es muy valiente para pelearse con alguien a trancazos, ¿verdad? Se le dice, no, es que eres muy valiente. Pero a la hora cuando le dices, acércate a Jesús, son cobardes. No, es que ahorita no estoy para eso, ahorita estoy enfocado en otras cosas. No se animan, no son valientes a tomar una Biblia y decir, quiero cambiar, quiero dejar este vicio, quiero dejar esta vida que me aleja de Dios. ¿Por qué? Por cobardía. Se necesita más valentía para decir, soy cristiano, sigo a Jesús y quiero practicar la santidad. Se necesita más valentía para eso que para darse unos trancazos. Así es que dice la Biblia que no va a haber este tipo de gente, no va a haber cobardes. Y bueno, ahí lo podemos leer. Cristo nos da la seguridad de estar en este lugar, en la casa de Dios. Si nosotros dejamos las cosas de este mundo, Jesús dice, ustedes van a estar conmigo. De otra manera, no se podrá entrar. Y todos queremos entrar. Todos queremos. De hecho, se escucha la frase cuando alguien muere, Dios lo tenga en su santa gloria. Dios lo haya perdonado. Déjame decirte que Jesucristo nos da la seguridad que si vamos detrás de Él, que si estamos pegados a Él, que estamos cerca de Él, estaremos con Él. Pero si en este mundo
nos olvidamos de su nombre, de su palabra, va a estar muy difícil para entrar. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Qué se necesita para estar en esa casa? Porque habrá gente que diga, ¿verdad?, que tenga sus propios pensamientos, sus propias razones o razonamientos, conceptos, de cuánto cuesta entrar al cielo. ¿Qué se necesita? Bueno, entrar en la casa de Dios, ¿verdad? En esta frase tan hermosa que estamos analizando, que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. El ser humano no puede entrar, es imposible, por sus propios méritos. No puede, el ser humano no puede entrar. ¿Por qué? Porque para poder entrar en el cielo, el ser humano necesitaría haber no pecado, ni con los ojos, ni con la lengua, ni con los oídos, los pensamientos, el cuerpo, ser perfecto para poder entrar en el cielo, lo cual es imposible. Eso es imposible, nadie puede entrar por méritos propios. Entonces, imagínate, ¿no? Oiga, pero con dinero, dirán algunos, con dinero baila el perro. Pues déjame decirte que no es con dinero, porque Dios, ¿qué crees? No necesita dinero. Allá no hay dinero, allá no se necesita dinero, así es que no es por dinero. Tampoco es por portarnos bien. Hay gente que piensa que por portarse bien. Esto es muy importante aclararlo y explicarlo. Porque si bien es cierto que tenemos que portarnos bien, porque somos hijos de Dios, no para entrar al cielo, porque si fuera por portarnos bien, nadie entraría. ¿Quién se porta bien? Todos fallamos, somos pecadores por naturaleza, todos somos pecadores. Así es que imagínate llegar al cielo, déjame entrar porque me porté bien, porque hice obras, porque hice esto, aquello, sí, pero también hiciste esto, también hiciste aquello. De hecho, los estándares de Dios, al juzgarnos, no va a ser por las cosas buenas que hicimos. Dios nos va a juzgar por las cosas malas que hicimos. Alguien podrá decir, yo hice 1,000,000 de cosas buenas, con una mala que hayamos hecho, no entramos al reino de Dios. Tan difícil es entrar en el reino de Dios. Por eso no es con dinero, no es ni portándose bien. Y con esto no quiero decir que entonces no hay que portarnos bien. No, hay que portarse bien porque somos hijos de Dios. Pero ahorita vamos a explicar la manera de entrar en el reino de los cielos. También no es cuestión de una religión. Hay gente que dice, pero si soy de tal religión, de la buena. En el cielo no hay religiones. Jesús no vino a traer religiones. Nunca dijo, la religión fulana es el camino al cielo. Jamás. Así es que no es, ¿verdad?, por portarse bien. No es por dinero. No es por religión, tampoco menos, ¿verdad? O por una herencia familiar. Es que toda mi familia, ¿verdad?, ya me dejaron su herencia espiritual y como mi familia es de tal creencia, por eso yo estoy ahí. No es por eso. No es por alguna firma, por alguna palanca que podamos entrar en el cielo. Es decir, es que yo voy a entrar al cielo porque el pastor me dio una firma, el santo pastor, tengo la firma pastoral o la firma papal. Ahí en mi casa tenemos un cuadro del papa. No es por eso, no es por palancas, ni nada de eso, ni porque alguien sea famoso, ¿verdad? No es por eso. Tampoco es porque alguien muera y entonces hay que orar y repetir varios Padres Nuestros por su eterno descanso. ¿Dónde dice eso? No, uno no puede entrar en esos lugares, en ese lugar del reino de Dios, en la casa de Dios, por oraciones y ruegos. Porque si eso fuera, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué murió Jesús? Él vino a eso, a pagar nuestros pecados. Entonces, no se puede entrar por méritos propios, por esfuerzos propios. Y ustedes me van a hacer una pregunta tal vez. Entonces, ¿quién se va a salvar? Fue lo mismo que le dijeron a Jesucristo, nuestro Señor. En la Biblia latinoamericana, en esta versión, Lucas 18:26, fíjese lo que dice. Es algo que todos nos preguntamos. Dice así, los presentes le dijeron a Jesús, ¿quién podrá salvarse entonces? Porque Jesús le había dicho a un muchacho, a un joven rico, que vendiera todo, lo diera a los pobres y siguiera a Jesús. El hombre no quiso seguir a Jesús, se puso triste, se alejó. Entonces,
podemos entender nosotros que esta pregunta que le dijeron en el versículo 27 de Lucas 18 dice, Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces encontramos que aquí en Lucas 18, 26 le hicieron una pregunta, dijeron, ¿quién va a poder entrar entonces? Pues si nadie se porta bien. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesucristo está diciendo, a eso vine. Jesucristo está diciendo en este pasaje, vine a morir por ustedes. Como ustedes no pueden, como ustedes portándose bien no lo van a lograr, ni dando dinero, ni siendo de la familia fulana de tal, ni por color de ojos o color de piel de tal raza, tal religión. Ustedes no van a entrar. Yo voy a la cruz, pago el pecado que cometió Adán y Eva, y entonces ustedes pueden ser salvos. Por eso esa frase hermosa, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Él pagó con su preciosa sangre. Así es que este es el punto. Solamente de esta manera. ¿Cómo le podemos hacer para llegar a la casa de Dios? Todos queremos ir. ¿Habrá algunos consejos para poder orar con confianza esta frase, Padre nuestro que estás en los cielos? Y luego pensar, yo quiero estar ahí con Él cuando yo muera. Vivir eternamente y gozar de su presencia, junto con mi familia, claro. Vamos a dar 3 consejos, no míos, sino de lo que dice la Biblia. El primero está en Juan 14, versículo número 5. Y voy a leer en la Biblia latinoamericana. Uso esta Biblia o este tipo de Biblias porque son Biblias católicas, porque a veces se nos ha dicho que tenemos Biblias diferentes. No es así, es la misma, es la palabra de Dios. Y como el Padre Nuestro es famoso en el catolicismo, con los evangélicos, testigos de Jehová, por eso lo estamos haciendo de esta manera. Juan 14, 5 dice, entonces Tomás le dijo a Jesús, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, porque Jesús les decía que ya se iba, que iba a morir, que se iba a ir con Dios. No sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, o sea, le dice de esta manera, yo soy el camino, pero también soy la verdad. No solamente el camino y la verdad, sino también la vida. Y luego termina, o sea, dice esta frase enseguida muy importante. Nadie puede ir a la casa de Dios, o sea, nadie va al Padre, nadie puede ir sino a través de mí. Solamente Jesús es el único que nos puede llevar. Así es que el primer consejo es, toma el camino correcto. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva, desde un principio, imagínense ustedes, había una comunión directa con Dios. Un camino, derechito con Dios, todos podíamos hablar. El pecado hizo que hubiera una abertura, un hueco, un hoyo, un abismo. Ahora ya no se puede llegar a Dios porque hay un hueco. Pero cuando Jesús muere en la cruz y que paga el pecado por nosotros, rellena ese hueco o pone un puente, para que me entiendan, con su cruz. Haz de cuenta, la cruz es el puente. Él muere para pagar nuestro pecado, y todo aquel que quiera seguir a Jesús puede pasar por el puente y llegar a Dios. Ojalá me explique con esto. Es una forma de que podamos entender, es un puente la cruz para llegar. El que no lo acepte a Jesús, el que no lo siga, pues no va a poder pasar por ese puente. No hay otro, Él es el camino, pero dice aquí que también, aparte del camino, es la verdad. Todo lo que diga Jesús en la Biblia es lo que nos lleva al cielo, al Padre. Ninguna religión, ninguna creencia, ningún sueño, ¿verdad? Guajiro, como luego dicen, sino lo que diga Jesús escrito con base bíblica. Por eso es camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si tú estás estrechamente con Él, como dice Juan capítulo 15, versículo número 5, separados de mí, nada podéis hacer. Si estamos cerca de Él, tenemos vida. Como una rama que está pegada a un árbol. Mientras está pegada al árbol, tiene vida, da fruto. Si la rama la despegamos, se despega, se secará. Así nosotros, mientras estemos pegados a sus enseñanzas, esforzándonos por seguir adelante, tenemos vida eterna. Así es que el primer consejo, toma el camino correcto. Número 2,
El número 2, evita las trampas del diablo. Ya que nosotros estamos en un camino, en el camino de Dios, seguimos siendo pecadores, tenemos defectos, errores, y ahí vamos batallándole. Pero vamos bien, ¿verdad? Aunque pues, de repente la mentira, de repente los ojos ven lo prohibido, malos pensamientos, malas palabras, y te levantas y sigues luchando, vas en ese camino. Pero en ese camino tenemos que evitar las trampas del diablo, porque tenemos un enemigo que nos quiere desviar de este camino. Si bien lo hace cuando andamos lejos de Dios, más cuando tomas el camino viene la presión. Según primera de Pedro 5:8 dice que el diablo es como un león. Anda buscando a ver quién se come, anda buscando a ver, dice que como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, poniendo las tentaciones, las trampas, para que la gente se desvíe y caiga. Él tiene tentaciones a la medida de cada persona. Algunos los tienta con el dinero, otros con el sexo opuesto, otros con mentiras, otros con robo, con chisme, otros, ¿verdad?, adulterando, con adicciones, tantas cosas que él tiene, y tenemos que estar al pendientes con la palabra de Dios para ver sus estrategias y poder vencerlo. Él ofrece trampas, pero no te lo va a hacer directamente. El diablo no se aparece y te dice yo soy el diablo y te voy a desviar. No, él lo hace a través de lo que este mundo ofrece, el pecado de este mundo. Dice en primera de Juan 2:15, en la versión Biblia lenguaje sencillo, dice: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Aquí se explica, ¿verdad?, esas trampas del diablo. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece este mundo está por acabarse, se va a acabar, eso no es eterno, acuérdense. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Aquí está diciendo, ¿verdad?, que el mundo ofrece los deseos de la carne, las parrandas, borracheras, adulterios. Aquí dice los deseos, las ambiciones de tener todo lo que vemos, todo. Esa ambición, esa codicia, como de lugar, matando, mintiendo, lo que sea. Entonces todo eso lo ofrece. Y ese orgullo de ser ricos. No hay nada de malo trabajar y ser rico. No hay nada de malo disfrutar de esta vida. No hay nada de malo tener una fiesta, pero todo como Dios lo ordena en la vida, sanamente. Entonces, aquí está las trampas que ofrece el diablo. Entonces, vamos en un camino, pero también hay trampas de parte del diablo. Tenemos que estar muy al pendiente, por eso estudiar la Biblia, seguir asistiendo a la congregación, tomar cursos bíblicos para poder desenmascarar al diablo y no nos va a hacer caer. Número 3, una palabra muy importante. Toma tu cruz, es decir, toma lo que Dios te da. Lucha, es decir, sin lucha no hay corona. Tomar la cruz quiere decir, va a costar. Jesucristo dijo claramente, ¿verdad? El que quiera seguirme, tome su cruz, venga en pos de mí. Es complicada esta vida. Críticas, tentaciones, como lo acabamos de decir. Momentos de enfermedad, momentos donde no hay dinero. Pero son momentos donde si tomamos la cruz, que nos identifica como cristianos, podemos seguir. Entonces, también Jesucristo lo dice en Mateo 7:13, que hay dos caminos. Hay dos caminos. Dice Jesucristo ahí en Mateo 7:13, que hay un camino que está muy difícil de andar. Es muy difícil, estrecho, complicado, con piedras, con dolor. Dice, pero al final hay vida eterna. Se refiere al sufrimiento
por ser cristianos, a lo que se batalla en este camino, tomando la cruz. Pero también ahí mismo dice que hay otro camino, el cual es fácil, ancho, espacioso, todo color de rosa, todo diversión, no hay ningún problema. Puedo hacer lo que yo quiera, puedo decir las palabras que yo quiera, no le doy cuentas a nadie, a mí nadie me manda. Dice, pero al final es un camino de muerte. Según Proverbios 14:1 es lo que dice. Hay camino que al hombre le parece bueno, hay camino que le parece muy hermoso, pero al final es un camino de muerte. Es lo que ofrece el diablo, es lo que el diablo hace, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar muy al pendientes. Entonces ahí están los 3 consejos. Toma el camino correcto, evita las trampas del diablo. La otra es, toma tu cruz, porque sin lucha no hay coronas, o no puedes tomar esa promesa, ¿verdad? Toma el camino, aunque sea difícil, pero tendrás vida eterna. Bueno, este es el punto, la casa de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Identificamos luego la casa de Dios. Quiero terminar diciéndoles que nuestro Dios está en todas partes, pero la casa de Dios, la morada eterna donde Él quiere que estemos, es el cielo. Un lugar de gran bendición, que solamente los valientes, solamente los decididos, los que se comprometen con Dios, lo van a obtener o lo vamos a obtener. Tenemos que estar día tras día tomados de su mano. Fue por su sangre, fue por su gracia y misericordia. Él murió por nosotros. Éramos incapaces de ir a ese lugar por nuestras propias obras. No podemos, porque fallamos. Tal vez hagamos buenas obras hoy, mañana, pero pasado mañana nos portamos mal. Eso nos elimina de la carrera. Cristo, al ver que no podemos, toma nuestro lugar y dice, lo que tú no puedes hacer, lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Como cuando el hijo le echa ganas y se esfuerza, pero al final de cuentas dice, pues no va a pasar. Pero de repente, por haber hecho las tareas, por haber presentado ciertos trabajos, lo van a pasar. De igual manera, por presentar la sangre de Jesús, por presentar que fue su Salvador, con eso va a pasar directamente a la casa de Dios. Nuestra oración es reconocer ahora que Dios nos espera en el cielo. De aquí en adelante ya queda en nuestro corazón que no solamente se trata de repetir y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, ahora es, Padre nuestro, te quiero conocer. Tú eres mi Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, aquel día que estemos en el cielo, anhelamos estar en el reino. Ayúdame a no caer. Sé que tengo que ir por este camino, aunque sea difícil. Fíjate cómo ya no solamente es repetir el Padre Nuestro, no solamente es estar ahí, sino le estás sacando la bendición de lo que Dios quiere al Padre Nuestro. ¿Cómo se le da otro sentido? Solamente mediante Jesucristo podemos entrar. Que no se nos olvide, Él es el camino, la verdad y la vida. Una pregunta, ¿te gustaría estar en la casa de Dios el día señalado, el día que Él lo decida? Bueno, busca a Dios el Padre mediante la Biblia. Porque fíjate lo que dice Colosenses 3:1. Dice de esta manera: si han sido resucitados con Cristo, versión latinoamericana, Colosenses 3:1. Si han sido resucitados con Cristo, está diciendo, si ya fueron perdonados. Bueno, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra, a la derecha del Padre o de Dios. Fíjense, aquí se nos habla de que el que está a la diestra es Cristo, nadie más. Versículo 2. Preocúpense por las cosas de allá arriba, no por las de la tierra, de aquí abajo. Así es que aquí está este tema número 3 de la serie El Padre Nuestro, la casa de Dios. Hay mucho que explicar acerca de este tema, pero por lo pronto, aquí está lo que Dios quiere para nuestras vidas, para motivarnos unos a otros, para poder hablarle a los demás y que la gente tenga la confianza y la paz que necesitamos, sobre todo para estos tiempos. Hay una casa que nos espera. Por lo pronto,
Tenemos que dar testimonio, portarnos bien, ser agradecidos con Dios, con el prójimo, para que nosotros permanezcamos en el camino correcto y a su tiempo gozaremos de lo que Él nos promete en Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 1 al 27, la casa de Dios. Así es que aquí está. Dios me los bendiga. Nos vemos a la siguiente.